Buenas, soy Mario de Masal de Tyler y en este nuevo vídeo quiero hablaros nuevamente de CarPro Immortal PPF. Se trata de un caso particular. Este coche había ido a un centro de detallado donde un profesional tenía que realizar la instalación en este BMW M3 y resulta que ha tenido muchos problemas durante la instalación. Realizar una instalación adecuada de un material como Immortal PPF, que es un material además muy agradecido respecto a otros materiales, hay que hacerlo adecuadamente. Es muy importante recibir formaciones adecuadas. Si la formación que se recibe además es específica del material que se va a trabajar, evidentemente el resultado va a ser mejor. Para todos aquellos que no habéis recibido formación adecuada o no estáis satisfechos con la que habéis recibido en PPF y más concretamente en Immortal PPF, yo os aconsejo encarecidamente que contratéis una formación con Marcos Arias de Doro Detail, que es nuestro formador de Immortal PPF para España. ¿Por qué? Porque os va a enseñar todos los consejos, la forma de instalación, todo para que vuestra curva de aprendizaje sea lo más suave posible y de ese modo podéis realizar mejores instalaciones y cuanto antes lo hagáis mejor, ¿vale? Entonces, este profesional ha tenido el coche más de 4 semanas y no ha sido capaz de fijar el material, tenía muchos problemas de fijación, hemos visto muchas fotos, etc. Entonces, es muy importante hacer una preparación adecuada. ¿En qué consiste una preparación adecuada para después realizar una instalación de PPF? Y eso ya da igual que sea Immortal o la marca que sea. Vamos a hacer un lavado adecuado. Primero, este coche viene plagado de insectos, viene desde Granada, pues lo primero que vamos a hacer es usar un antimosquitos. ¿Cuál vamos a usar? Pues el de CarPro, el Bug Out. Va estupendamente, tiene una fórmula que no es dañina con absolutamente ningún material y elimina muy bien los insectos. Sobre el limpiamosquitos daremos una espuma de prelavado que va a ablandar la suciedad más grosera. En este caso vamos a usar la espuma de prelavado alcalina CarPro Lift, la dejaremos actuar unos minutos, aclararemos con agua a presión y ya estará listo para realizar el lavado manual, en este caso usando el CarPro Reset. Usaremos también el maravilloso pad de lavado CarPro Dab Dab, que tiene una microfibra muy segura y es de la mayor calidad disponible. Una vez realicemos el lavado a mano, empezamos con las tareas de descontaminado. El descontaminado se hace en diversas fases. La primera de ellas es realizar un descontaminado férrico para eliminar las partículas de hierro que se encuentran depositadas en el barniz. Es importantísimo eliminarlas porque el hierro se va oxidando con el tiempo y al final, si instalamos el PPF sobre estas partículas férricas, vamos a ver enseguida los problemas que se generan, bultitos, etc. Entonces, un descontaminado férrico es importantísimo. Usaremos el CarPro Iron X de la misma marca. Tras el Iron X, lo que haremos será el descontaminado mecánico. Se puede realizar de dos formas. Podemos utilizar una clay bar como las de CarPro y en este caso vamos a utilizar la nueva versión del disco descontaminante de CarPro. Aún no lo tenemos en tienda, pero pronto vendrá. Lo vamos a lubricar con CarPro Reset, que he hecho mis pruebas y funciona estupendamente. El Reset no deja absolutamente ningún residuo que pueda interferir con el adhesivo del PPF. Entonces, lubricamos con Reset, empleando el disco descontaminante, después aclararemos el Reset y todavía podemos realizar otra fase de descontaminado, que es la eliminación de minerales. Siempre vamos a tener minerales en las superficies si no los hemos eliminado. Entonces, para ello vamos a utilizar el CarPro Spotless 2.0. De este modo, todos los minerales como cal, etcétera, los vamos a eliminar y partiremos de una superficie que en principio estará limpia, virgen, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que si conforme aclaramos vamos viendo que tenemos una elevada repelencia al agua, esto va a querer decir que tenemos un tratamiento y no sabremos si es un quick detailer, un sellante, una cera, un tratamiento cerámico. Entonces tenemos que asegurarnos de que eliminamos cualquier protección que tenga la pintura. Si queda protección, no va a agarrar el tratamiento cerámico. Eso es básico. Según vemos,
la repelencia al agua se ha mermado prácticamente por completo, tanto en aletas, en capó, también en la defensa. Y vamos a ver, porque resulta que el profesional que nos estaba comentando que no tenía buena adherencia en retrovisores, el PPF. Entonces vamos a ver la repelencia en este espejo. Y como veis, escupe mucho el agua. Si bajamos un poco la presión, fijaos en el beading que tenemos todavía presente en la pintura del espejo. Esto significa que no se ha pulido. Si se hubiera pulido en condiciones, se habría eliminado el tratamiento cerámico que tenía este coche previamente a realizar el trabajo de instalación de PPF. Y como no está bien preparado, aquí evidentemente el adhesivo del PPF no va a poder agarrar sobre la pintura. Entonces tenemos que ir con mucho cuidado, pulir bien la pintura, por lo menos un paso medio para eliminar un tratamiento cerámico. No sabemos lo que llevamos, pues le vamos a dar un paso medio que cualquier pintura lo va a soportar sin ningún problema, y después puliremos un poquito manualmente en las esquinas y donde vayamos a remeter para asegurarnos que después va a pegar perfectamente. Ya tenemos pulidos aquellos paneles donde vamos a instalar CarPro Immortal PPF. ¿Cómo continuamos? Pues tenemos que eliminar los residuos de aceites de pulimento, empleando para ello CarPro Eraser, que es uno de los líquidos clave dentro de instalación de Immortal PPF. ¿Por qué? Porque vamos a usarlo, como decía, para retirar residuos de aceites de pulimentos, y además es el líquido perfecto para usarlo como Tack Solution. La Tack Solution se utiliza para fijar el Immortal PPF. Por ejemplo, si queremos fijar en un extremo y tirar hacia el lado opuesto, si nosotros le damos con CarPro Eraser, le damos una pasadita con squeegee, ya podemos tirar sin ningún problema. Si queremos fijar en los bordes para que quede todo bien pegado, etcétera, el Eraser va a funcionar estupendamente. Y a partir de ahí ya vamos a meternos con el ploteo de la plantilla del coche en cuestión, BMW M3 Competition año 2023, este en particular. Si eres un instalador y vas a pedirnos una plantilla, ¿qué tienes que hacer? Pues asegurarte marca, modelo, acabado, año y pasarnos fotos. Nosotros vamos a ir al software de CarPro y vamos a alimentar con esos datos para ver qué nos devuelve. A partir de ahí puede que haya diferentes variantes. Por ejemplo, hay varios parachoques de este coche, si tiene quita aero, si tiene flaps, si tiene cámara 360, si no la tiene. Entonces debemos cotejar entre vosotros como instaladores con nosotros como proveedores para ver qué es lo que tenemos que venderos en este caso para que vosotros instaléis. Tened en cuenta que los que tenéis disponible el coche sois vosotros. Nosotros solo podemos ver las fotos, vídeos que nos paséis, etcétera. Entonces tened en cuenta que los responsables de acertar con la plantilla sois vosotros. Nosotros vamos a ayudaros en todo lo que podamos, pero vosotros vais a poder cotejar al máximo la foto que os podamos pasar de la plantilla, y de ese modo que el material que recibáis sea el válido y no tener que comprar más de una vez. Entonces es muy importante que cotejéis bien la información que nosotros podamos enviar. Lo que vamos a hacer ahora es pulverizar CarPro Eraser sobre la superficie en la cual vamos a realizar la instalación. Con ello vamos a eliminar los residuos de aceites del pulimento. Pulverizamos Eraser y lo frotamos con una toalla de microfibras adecuada como la Best Fiber Grey. Ahora lo que queremos es posicionar la pieza de PPF sobre la superficie, y para ayudar al posicionamiento pulverizamos CarPro Immogel, una dilución de un tapón para 1 litro de agua. Primero lo que hacemos es pulverizar, con el squeegee eliminamos lo que hemos pulverizado, de ese modo nos llevamos las partículas de polvo que pudieran quedar, volvemos a pulverizar
la dilución de Inmogel y esta va a ser nuestra solución de posicionamiento. Con la solución de posicionamiento lo que hacemos ahora es poner la pieza encima, presentarla y podemos desplazarla y ya fijamos en un extremo, empleando para ello CarPro Eraser. Pulverizamos en un extremo, ahí es donde tenemos el corte de alivio, y pasamos el squeegee y esta parte ahora está fijada. Podemos desplazar el resto de la pieza hasta donde nosotros queramos llevarla y pasamos el squeegee para fijar el material. Aquí hacemos la curvatura para la parte inferior. Y ya tendríamos instalada la parte superior. Ahora fijamos en el otro extremo con CarPro Eraser y squeegee. Y ya lo tenemos listo para fijar la parte inferior. Y fijamos el material con el squeegee. Y con Eraser cerramos ya la instalación de la parte inferior. Y ahora con Eraser vamos a terminar de fijar el sobrante que tenemos para acabar de tapar ese tramo que nos queda entre la parte superior y la parte inferior. Como veis, la plantilla viene pensada para tapar absolutamente todo ese tramo del retrovisor. Secamos para comprobar si queda alguna burbuja o algo que terminar de fijar. Y ha quedado todo bien rematado. Una vez que evapore, acabaremos de fijar todos los... Aquí nos quedaba un pequeño finger, entonces lo que hacemos es levantar un poquito con el squeegee, pulverizamos CarPro Eraser y conforme pasamos el squeegee queda 100% pegado. Ahora tenemos que esperar a que seque toda la humedad correspondiente al líquido de posicionamiento, puesto que el líquido TAC, la solución TAC, en este caso CarPro Eraser, conforme ya pasamos el squeegee, ya queda 100% seco. Vamos a ver cómo realizar la instalación de Immortal PPF en la aleta del lado del copiloto del M3.
Bueno, primeramente hemos hecho todos los enjuagues necesarios y pertinentes para que no tengamos ninguna mota de polvo, ni ningún sal del plano, gracias, ni ninguna porquería que nos pueda afectar luego a la instalación, ¿vale? Como veis, con el InMo podemos mover el PPF por encima de la carrocería con total libertad, ¿vale? Ahora vamos a empezar a fijar. Lo más importante a la hora de la instalación es localizar bien la pieza y situar bien la pieza. Si empezamos ubicándola mal y colocándola mal, vamos a tener muchos problemas a la hora de estirarla, se nos vayan las arrugas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es posicionarla en lo que sería más o menos su posición final. Y vamos a empezar fijando, la manera en la que yo lo hago, humedezco con InMo por encima para que al pasar el squeegee resbale bien por encima del PPF, porque si no, goma con goma se trabaría y podemos incluso llegar a generar un pliegue. Yo lo primero que hago es colocar en esta zona, procurando dejarme el mismo margen de sobrante para remeter todo por la parte superior. Entonces, coloco las esquinas y me voy a fijar ya en esta zona de aquí. Genero un punto de anclaje, porque voy a necesitar hacer un estiramiento hacia allá para eliminar todas las arrugas que se generan en esta zona. Por lo que, una vez que lo tengo fijado aquí, ya voy a generar un punto de anclaje un poco más fuerte con el producto estrella del que están viniendo 40 garrafas. Es cierto. Entonces, aquí, al aplicarle eraser debajo, esto ya se queda suficientemente fijado, ¿vale? O sea, mirad la adherencia, el tack que tiene esto ya, y podemos estirar aquí sin miedo a que se nos despegue, se nos descoloque de esa zona, ¿vale? Entonces ahora voy a hacer una fijación previa, que es lo que nos permite eraser. Eraser nos permite que yo ahora pueda fijar aquí un embolazo de eraser previo, o sea, no la voy a colocar en su posición final, pero lo más acercado posible, ¿vale? Y yo me fijo un poquito aquí. Esto nos va a permitir que nos quede quieta ahí la pieza, pero después, si necesito reposicionar, puedo despegar y volver a posicionar, ¿vale? Entonces la dejo ahí fijada. Y ahora vamos a empezar a colocar, si vemos que se nos va pegando, podemos volver a aplicarle InMo Gel por detrás. Mucho cuidado cuando vayamos aplicando el InMo Gel por detrás, no metamos porquería de la zona del vano de motor, de la zona de la rueda, hacia debajo del PPF, ¿vale? Entonces ahora, lo que tenemos que hacer es colocar, si estuviéramos en una defensa, por ejemplo, todo el tema de sensores, de cámaras, de cortes que traiga la pieza hechos. Entonces aquí el corte que tenemos es la insignia esta de M. Lo que vamos a hacer es mover un poco el material para que flote y podamos moverlo a nuestro antojo. Y vamos a colocar el corte bien hecho, perfecto. Entonces vamos a intentar colocarlo lo más perfecto posible y ya empezaremos a fijar hasta, sacando bien toda la humedad de debajo, empezamos a fijar hasta el corte, ¿vale? Porque si yo coloco toda la pieza y luego vengo a colocar el corte, a colocar este ploteo que tiene aquí, seguramente luego no me coincida, ¿vale? Para que no se me mueva, yo lo que hago es, en la esquina opuesta a donde yo tengo fijado, voy a hacer una pequeña fijación con InMo, o sea, con eraser, ¿vale? Y ya me quedo aquí fijado. Ya tengo la esquina de abajo colocada en su situación, en su ubicación final. Y ahora ya voy colocando esta parte de abajo, la curvita de arriba y toda la parte superior. Entonces, ahora mismo
esta zona ya estaría fijada en su posición. Voy a volver a fijarme en el sobrante de arriba, que no me quede corto, que luego pueda remeter hacia ahí, ¿vale? Vuelvo a situar la plantilla en su posición y voy a ir fijándome ya un poquito hacia adelante. Como veis, tengo más o menos homogéneo todo el sobrante de la aleta hacia adelante. Luego generaré un pequeño estiramiento hacia allá para solventar todas estas arrugas que tengo por aquí. Pero de momento tengo esta pieza fijada ya casi en su posición. Y ahora vamos a ir a las esquinas inferiores. Puedo levantar, volver a lubricar. Muy importante siempre tenerlo bien lubricado. Interesante. Y ahora coloco la esquina en su sitio. Gracias al calor de la mano a la hora de sujetar, Inmogel es un producto que nos ayuda mucho, promueve mucho la evaporación. Entonces, simplemente con el calor de la mano vamos a conseguir que quede lo suficientemente fijado como para que no se mueva por sí solo, pero tampoco con un tac muy fuerte para que yo pueda seguir paleteando por encima, ¿vale? Si vemos, por ejemplo, aquí se ha metido una porquería, yo puedo volver a despegar. Voy a lavar esta porquería con Inmo y coloco de nuevo. Coloco en su posición y fijo de nuevo. Bien, una vez que tenemos esta esquina fijada, si queremos dejarla ya en esta posición, podemos levantar un poco, aplicamos eraser y eso de aquí ya no se va a mover. ¿Vale? Ahora voy a ir a la otra esquina de la aleta. Y esta sí que ya me la voy a fijar directamente con eraser para que se quede en su sitio, porque aquí sí que requiere de un pequeño estiramiento. Ahí, una vez colocada en su sitio, yo esto quiero que ya se quede aquí. Por lo que voy a ir sacándome toda la humedad y todas las burbujas hacia abajo y vengo hasta la esquina. Una vez que tengamos una zona fijada, vamos a intentar, cuando sacamos la humedad, no sacarla hacia la zona donde tengo fijado, porque no va a salir. Y es muy fácil que lleguemos a doblar el material, a pisarlo con el squeegee. Vamos a intentar sacarlo hacia una zona que no esté fijada, como por ejemplo esta zona de abajo. Entonces yo paso el squeegee hacia abajo y lo saco hacia ahí. Y ahora nos quedaría esta zona de aquí, que voy a levantar de nuevo, aplico de nuevo Inmogel y como es una zona hundida que va a requerir de que el material se estire gracias a sus propiedades de elongación, lo que voy a hacer es echarle un par de embolazos de eraser y voy a ir desde la zona más hundida fijándolo hacia afuera. Y ahora voy a hacer de una pasada toda la zona hundida. Me voy sujetando por detrás con la mano para que no vuelva la humedad hacia atrás. Y bueno, se me ha pegado de aquí al poner la mano y ahora no me sale la humedad. Para que luego digan que es que no tiene tac, que no pega. Ahora levántalo. Cosas del directo. Se me mete para adentro. ¡No! Abre, abre. ¡No! Ya está. Ahora, aquí. Porque si la humedad no tiene por dónde salir, evidentemente, se me va a quedar ahí debajo, ¿vale? Entonces voy a la zona hundida y voy fijando ya. No. No, señor. Si vemos que
va evaporando, que también hace calorcito. Si vemos que va evaporando, quedan marcas, siempre podemos despegar y volver a colocar, ¿vale? Bueno, venga, continuamos. Vamos sacando la humedad desde la zona hundida hasta la zona donde tengo levantado, para que salga toda la humedad hacia allá. Hay que fijarse bien, esto sí que es un poco difícil de ver, que una vez que hemos pasado el squeegee, ¿vale?, no queden concentraciones de humedad, ¿vale? Porque eso luego se va a convertir en una burbuja. Entonces hay que ser muy metódico a la hora de pasar el squeegee para sacarlo todo hacia los bordes, ¿vale? Y con esto hecho, esta zona de aquí quedaría terminada. Yo lo que sí recomiendo es, una vez que esté la pieza totalmente terminada de instalar, bien fijada, cuando remetamos todos los bordes, lo que yo recomiendo es todos los bordes lavarlos bien con eraser para que queden bien sellados y darles una pasadita suave, con cuidado, sin quemar, con la pistola de calor, para que queden los bordes bien sellados. Bueno, pues ahora que tenemos resuelta ya esta zona, ¿vale?, que ya vemos que está bien colocada, lo que vamos a hacer es irnos hacia la zona delantera. A ver, se ve medianamente curioso, sí. Aquí yo lo tengo más o menos posicionado. Si yo tuviera que reposicionar, podría levantar. Fijaos que aunque yo aquí apliqué eraser, puedo levantar con total tranquilidad, humedezco hasta la zona donde tengo fijado y puedo volver a posicionar, ¿vale? Entonces ahora lo importante es colocar en esta zona. Yo me voy a venir con este corte al borde de la aleta. Aquí esto tiene una previsión de meterse hacia aquí adentro, entonces coloco ahí y coloco aquí. Si yo considero que ya lo tengo bien colocado, lo que voy a hacer es dejarlo ya fijado definitivamente. Vamos, definitivamente. Que siempre puedo volver a levantar otra vez, volver a aplicar y volver a fijar, ¿vale? O sea, al final es un material bastante bondadoso que nos deja hacer muchas correcciones, pero siempre tenemos que intentar hacer las mínimas correcciones posibles. Entonces yo esta zona de aquí ya la tengo sujeta en el sitio, simplemente me quedaría resolver esta zona. Lo que voy a hacer es generar un pequeño estiramiento hacia arriba para intentar quitarme todas estas arrugas que tengo por aquí, y voy a ir pasando el squeegee desde la zona que ya tengo fijada hacia la zona que está sin fijar, ¿vale? Hacia arriba y hacia arriba. Para eliminar todo este exceso que tengo aquí, puedo ir repartiendo el material un poquito hacia este lado y un poquito hacia el otro lado. La cuestión es llevarse material de donde tenemos exceso hacia donde hay defecto. Aquí me está tirando hacia abajo, por lo que lo voy a dejar ya fijado, aplico un poquito de eraser, tenso a la posición y lo dejo ya fijado en el sitio. Y aquí lo mismo. Y me voy sacando de donde tengo el exceso a donde el material me permite llevar el exceso, que en este caso es hacia adelante. Paleteamos bien todo hasta él. Mira, aquí ha quedado una marquita, por lo que puedo volver a levantar
puedo volver a humedecer, sitúo de nuevo y vuelvo a posicionar. Como acabo de cargar humedad aquí otra vez, pues no voy a estresar esa zona. Voy a seguir por aquí. Voy sacándome todas estas arrugas hacia arriba y aquí quiero dejarlo ya fijado, por lo que aplico eraser y voy sacándome el exceso hacia un lado y hacia otro, intentando estirarme un poco el material y quedarme con sobrante suficiente para hacer el remetido en esta zona. Lo más importante es que quede todo el borde bien fijadito ahora. Ahora que ya tengo esta zona resuelta, voy a sacarme estas humedades que quedan hacia la zona de la aleta. De la zona de la rueda, vaya. Entonces voy tirando hacia abajo del material. Veis que soy bastante insistente con el squeegee para que no me queden humedades debajo, porque todo eso luego se nos convierte en burbujas. Y ahora, este exceso que yo tengo aquí, voy a intentar repartírmelo en todo el radio del paso de rueda. Entonces, como yo quiero que ya quede fijado, aplico un poquito de eraser debajo y voy a ir haciendo un movimiento hacia un lado. Y me voy trayendo, si os fijáis, el material se va estirando un poquito hacia aquí y hacia allí. Sigo. Vaya a quedar una humedad. Coloco de nuevo. Y voy a seguir llevándome todo este material hacia allá. Hacia allá. Y esto ya estaría colocado. El borde bien fijado, porque si no luego, cuando vengamos a hacer el remetido, si nos ha evaporado toda esta zona, cuando hagamos el remetido, lo que va a pasar es que va a quedar una marquita, ¿vale? Y yo todo esto de aquí, quiero dejarlo fijado ya. Ahora mismo, el único escape que tengo de humedad es este, por lo que voy a revisar bien que no haya humedades en todo el radio, y ya me saco el final de las humedades hacia el radio. Y ahora ya solo quedaría remeter esta zona hacia adentro, remeter esta zona de aquí. Lo que va a hacer es cubrir justo aquí, al lado del faro, entonces va remetida hacia ahí. Y nos va a cubrir esa zona de aquí, este triángulo que queda aquí, justo al lado del faro, ¿vale? O sea que las plantillas de Inmocut no solo es que vengan perfectas, como veis, sino que además cuentan con cubrir zonas que, pues a lo mejor en otros software no cuentan con ellas. Y ahora esta zona ya la voy a resolver de la misma manera. Saco bien todas las humedades hacia afuera. Ya veis que yo le estoy dando caña al material. Este material, si tenemos un poco lubricadito, vamos a pasar con el squeegee perfectamente por encima, ni se raya, ni se daña. Claro, evidentemente si yo lo engancho, lo voy a doblar, pero no se raya. No se raya. Entonces podemos trabajarlo con total tranquilidad. Estas dos arruguitas que me quedan ahí, aplico eraser, me las llevo y aquí, ¡chao! Ahora ya solo queda remeter esto hacia ahí, remeter esto hacia aquí y remeter todo lo de la puerta hacia adentro. Y ya estaría. ¿Qué te parece? Así de fácil. Fácil y para toda la familia. Bueno, ¿qué os ha parecido? A ver, son de las cosas
que lo ves en directo y dices, esto lo hago yo seguro, a la primera, no. Como decía a lo largo del vídeo, cuando tienes una formación adecuada, y en este caso Marcos no solo sabe mucho, sino que además explica muy bien. Entonces las dos cosas son importantes en un formador y por ello Marcos Arias es nuestro formador en este material para toda España. Entonces, para los que sois iniciados, para los que os queréis iniciar, para los que queráis perfeccionar, para los que queráis utilizar el Immortal y venís de otros materiales y queréis conocer a fondo las particularidades del material, no hay otra persona más indicada en España que os pueda ayudar más que Marcos Arias de Doro Detail. Espero os haya gustado la instalación de la aleta. Como habéis visto, ya es algo que nos remarcaba el instalador del que viene este coche, que las aletas vienen cortas. Ahora vamos a hacer un cameo para mostrar que está perfectamente cubierto todo en base a sus cortes de alivio. Vamos a mostrarlo. Ya está instalada la aleta. Falta por evaporar alguna humedad que veis por ahí en el reflejo de los focos del techo. Y fijaos el resultado final. Voy a ir acercándome a esquinas para que veáis que todo el material se ha remetido correctamente para que no se vea y que parezca que no hay instalado un vinilo de protección en la aleta. De paso, aquí podéis ver la diferencia de saturación de color entre la aleta, que lleva Immortal PPF, y la puerta, que como veis tiene algo de daño. Como veis, la aleta tiene un tono mucho más saturado, más bonito, más profundidad y queda espectacular. Y aquí podéis ver el remate de la punta. A ver si enfoca. Aquí lo podéis ver. Todo bien remetido. Y también en esta zona de aquí. El resultado es espectacular. Al instalar este tipo de piezas nos puede dar la sensación de que la pieza la colocamos aquí detrás, en el sitio, y no vale. Fijaos cómo cae aquí y no va al sitio, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque esto hay que realizar el estiramiento necesario para que esta pieza se coloque como debe. Entonces, nos vamos a fijar aquí detrás, ¿vale? Realizamos aquí nuestro punto de anclaje con este maravilloso producto que se llama Eraser. Y ahora yo voy a coger la pieza en el lado opuesto, ¿vale? Y voy a realizar el estiramiento necesario para colocar la pieza en el sitio. Y vais a ver lo que sucede. Mirad. Ella sola ha conseguido hacer completamente la forma, ¿vale? O sea, antes de decir, la plantilla viene mal, el material no vale, el software es una mierda, primero tenemos que saber si estamos instalándolo bien o no. Correcto. Quiero enseñaros lo que conseguimos con Immortal PPF. Aquí en la defensa, que bueno, en este BMW M3 ya había bastantes chinazos, que los podéis ver si nos acercamos y enfocamos aquí al detalle. En esa zona no está instalado todavía y en esta zona sí que lo está. Fijaos cómo quedan ocultos los chinazos, obviamente los pequeños, si hay un chinazo y falta pintura, pues no lo va a ocultar porque no hay pintura. Pero los chinazos pequeños quedan 100%
ocultos. Y fijaos en la diferencia de intensidad de color. Ya está la defensa completamente instalada y vamos a ver cómo, si se hace una instalación correcta, va a quedar material suficiente para remeter y esconderlo, el sobrante, de tal forma que no se vea ningún canto de material. Vamos a ver por aquí. Queda sobrante de manera uniforme por todas partes para remeter y que no se vean cantos. Aquí también. Esto, una vez se mete hacia adentro, no queda ningún pliegue y, como veis, queda un sobrante uniforme para que quede escondido. Lo que es importante es saber leer la plantilla de tal modo que podamos instalarla correctamente y ver cómo podemos conseguir que quede un sobrante uniforme para que quede todo perfectamente instalado. Vamos a ver ahora cómo remeter este sobrante de material y además vamos a aprovechar para ver la capacidad de cubrición de defectos de Immortal PPF. Cuando estábamos analizando el coche nos hemos encontrado con esta situación: una reparación de un chinazo en el centro de la captura, lleno de marcas de lija que no se han pulido o no se han pulido lo suficiente, y como veis al detalle, pues se sigue viendo el chinazo. Entonces vamos a ver, una vez remetido el Immortal PPF, que como la plantilla viene perfectamente, si se instala correctamente, vamos a ver cómo al remeter llega a tapar esa zona y vamos a ver si es capaz de tapar esas marcas de lija. Pues aquí podéis ver cómo efectivamente se han tapado las marcas de lija. Ahí en el centro de la captura se ve un poco la hendidura del chinazo, pero ha cubierto por completo las marcas de lija. Y como veis, el acabado es una virguería. Fijaos, porque es bestial. Y aquí podéis ver el resultado después de remeter el material. Y fijaos, allá por donde miréis, se ha remetido, no queda ningún pliegue. La plantilla viene perfecta
para conseguir esto. Por aquí veréis unas burbujas de humedades que si esto sucede, dejadlo estar porque no vale la pena. Esto probablemente mañana, a primera hora, ya no quede ni rastro. Fijaos el acabado de Immortal PPF, es increíble. Y aquí es donde estaba la marca de lija, que como veis ha quedado 100% oculta con el material. Bueno, ahora vamos a ver la instalación de Immortal PPF en el capó. Vamos a ver cómo podemos instalarlo, que nos quede todo bien. A ver, espera. No, ya está instalado. Lo que pasa es que no soy capaz. A ver. No soy capaz de encontrar alguna arista que no tenga material, algún corte de alivio. Y por eso, disculpadme, pero me he confundido. Vamos a ver el brillo que tiene. Porque lo de Immortal es increíble. La profundidad que gana el color, la intensidad, la saturación. Es increíble. Comparamos con no llevar Immortal, esa pieza lleva cerámico aplicado y fijaos en la diferencia. Es increíble el acabado de Immortal. Pues bien, en este punto ya tenemos instalado Immortal PPF en todo el frontal. Ahora lo que tenemos que hacer es darle una protección adecuada frente a pHs ácidos, pHs alcalinos, facilitar la limpieza, evitar que se nos marque por insectos, excrementos de ave, etc. Para ello, CarPro tiene el CarPro C-Quartz Skin. Es un producto que a mí me gusta que CarPro no se moje en cuanto a duraciones, Hs, durezas extremas. No, es un producto que funciona estupendamente, que según ellos dura 2 o más años. El tema de duraciones es muy relativo y además podemos jugar con ello porque es muy fácil extender la duración de un cerámico aplicándole un booster como puede ser el Reload 2.0 dentro de la misma marca. Si después de cada lavado, siempre es opcional pero muy agradecido, aplicamos un Quick Detailer como puede ser dentro de la misma marca CarPro Elixir, vamos a darle un refuerzo de acabado, de repelencia al agua y de brillo. Es muy importante, como decía, aplicar una protección cerámica sobre el PPF. ¿Por qué? Porque si tenemos un PPF con un acabado majestuoso, con una garantía de protección de 10 años, pero luego resulta que usamos mucho el coche, muchos insectos, el calor, lavamos el coche y tenemos el PPF marcado por insectos, excrementos de ave, etcétera, vamos a tener mucho tiempo el material instalado, pero
digamos que está afeado por todas las marcas que le han salido por no haber protegido el material. Entonces, en este caso vamos a emplear el Z-Quartz Skin y vamos a ver cómo realizar la aplicación. Antes de aplicar el Z-Quartz Skin, vamos a darle una pasada con CarPro Eraser para asegurarnos que no queda ningún residuo aceitoso, etcétera, que pudiera interferir con la adherencia del coating al PPF. Podemos pulverizar en toalla o podemos pulverizar en el PPF. Para la aplicación empleo una toalla Best Fiber Grey. Pues ha llegado el momento de aplicar el CarPro Z-Quartz Skin. Siempre antes de utilizar un cerámico, lo agitamos en condiciones y ya quitamos el tapón. Y tenemos por aquí un aplicador de CarPro con una toallita Suede. Y lo que hacemos, pues como siempre con los tratamientos cerámicos, es echar una línea de tratamiento y la extendemos. A mí me gusta cubrir la superficie donde lo voy a extender y después trabajarla para dejar una capa uniforme. Y una vez extendido, tenemos por aquí dos toallas CarPro Too Faced y sin esperar lo retiramos. Y nos aseguramos con una segunda toalla de que no quede ningún exceso que no hayamos podido ver y sí que estuviera en la zona. Y ya estaría aplicado en esta sección. Vamos a acabar el coche. Y ya hemos dado por finalizada la instalación de Immortal PPF en el frontal de este M3 que nos han traído. Y bueno, creo que el vídeo puede servir como recopilación del proceso completo desde la preparación, la instalación y la protección de Immortal PPF. Al final se ha comprobado que efectivamente las plantillas de CarPro Immortal para este coche eran perfectamente válidas. Hemos visto cómo se puede hacer una instalación con un resultado. No existe la perfección, pero bastante cerca creo que se ha quedado. Y bueno, comenta tus sensaciones, que has hablado un poco. Un poquito más que añadir. Al final lo que pretendíamos era enseñar al cliente cuál es al final el acabado de una buena instalación y hemos intentado ir lo más finos posibles. Sí. Veréis en los planos del coche que al final la instalación cumple las expectativas y bueno, qué decir del acabado y muy importante dentro de una misma marca como es CarPro, tener toda la gama de productos cubierta desde la preparación hasta llegar al acabado final. PPF, recubrimiento cerámico, productos de instalación que Immortal tiene su propio Immogel, tiene sus squeeze, tiene su todo. Entonces, al final, cuando tienes el respaldo de una marca que te ofrece un espectro tan amplio de productos, es que poco hay que añadir. Nada puede salir mal siempre y cuando se tenga una formación adecuada para realizar una instalación, como ya he dicho anteriormente en el vídeo. A todo el mundo que esté empezando en PPF tal, yo os lo recomiendo, porque hay defensas y defensas. Esta es un poquito delicada porque hay que ir posicionando bien la pieza para que te quede todo bien y luego poder esconderlo y te quede todo genial. Hay que tener consejos de un experto, que no nos gusta ni a uno ni al otro hablar de expertos, de perfección, de tal. Siempre estamos mejorando. Entonces, cuando se tienen los consejos de alguien que tiene mucha más experiencia,
te puede ayudar y hacer que tu curva de aprendizaje sea más ligera. Entonces esto te va a permitir avanzar más rápido de cara a hacer unas mejores instalaciones, y creo que en esta vida siempre hay que saber en manos de quién te puedes poner para ir mejorando. Entonces, bueno, yo aconsejo, porque nos conocemos muy bien, hemos estado muchas horas con instalaciones de PPF, hablando de PPF. Marcos, he probado esto, me va muy bien, pruébalo. Hostia, sí, me gusta mucho el resultado. Mario, pues esto lo he probado, pruébalo. Vaya tela, qué resultado más bueno. Entonces, bueno, yo creo que quien quiera mejorar, avanzar rápido con instalaciones de PPF, que contacte con Marcos, que le dé una formación, y estoy seguro que va a ir mejor luego cuando tenga que enfrentarse a diversas circunstancias que pueden surgir en las instalaciones. Al final, una formación es simple información. Correcto. La profesionalidad, al final, os la va a dar la experiencia. Pero si no te cuentan cómo hacer las cosas, es muy difícil. Cuando tienes, por ejemplo, una plantilla que, por ejemplo, la defensa han sido 2 horas de instalación y 2 horas para remeter todo, ocultarlo todo, que todo esté bien pegado, que no haya pliegues al fijar el material. Entonces son 4 horas para instalar y terminar una defensa. Cuando tienes el material en el otro extremo, que se me va pegando, que si tal, que si ahora cómo resuelvo esta circunstancia, que además tengo exactamente el mismo problema en el otro lado, y poco a poco te vas frustrando y no sabes cómo gestionar esas faltas. Y también hay que contar con un material como es Immortal, que es muy bondadoso, se deja hacer de todo. El tack que tiene, siempre y cuando tengamos la superficie bien preparada, es impresionante, etcétera, etcétera, etcétera. Y el eraser, que nos da la posibilidad de que el pegado, aparte de que sea muy bueno, sea un proceso muy reversible. Fijamos, dejamos el material, no se nos va a caer, estamos trabajando por aquí, llegamos, levantamos y luego podemos volver a pulverizar eraser, squeegee. Se ha fijado y aquí no ha pasado nada. Hemos llegado incluso a, después de tener una pieza totalmente rematada, darnos cuenta de que ha quedado una pequeña falta en una zona cerca de un borde, con todo ya sellado, rematado, levantar, aplicar eraser en una cantidad bastante abundante, volver a sellar y ahí no ha pasado absolutamente nada. Entonces quiero decir, siempre estamos probando una cosa, otra cosa, vamos a probar esto, coño, a ver que esto funciona bien, esto irá mejor, esto irá peor. Entonces al final, y es un material que se deja hacer de todo. Sí. De todo. Entonces yo creo que poco más. Bueno, pues nada, solo falta entregar el coche, que ya tenemos aquí al dueño y a su padre, que se lo van a llevar y se van rumbo, bueno, se va el hijo, el dueño, rumbo a Granada con él. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que no se haya hecho muy largo, pero queríamos dejar claro que sabiendo preparar el coche, después vamos a tener una capacidad de adhesión del material a la superficie correcta, que tenemos plantillas adecuadas para el coche en particular, que hay que saber interpretarlas, que hay que saber cómo realizar los estiramientos del material, y entonces cuando ya tienes una técnica adecuada, pues puedes enfrentarte a una instalación de este tipo y en 12 horas hacer la instalación de un frontal. No nos gusta, como decía, hablar de la perfección, la perfección, la perfección, pero creo que es para sentirse muy orgulloso, porque aquí la mano de obra, yo he hecho 4 cositas, pero la mano de obra la hace Marcos, y vaya que mano. para algo es el experto. Entonces, zapatero, tus zapatos. Yo sigo practicando, voy haciendo mis cositas y a base de errores sigo aprendiendo. Entonces, pues bueno, creo que es para estar muy orgulloso de que en 12 horas esto haya quedado como ha quedado. Así que nada, vamos a entregar el coche y cualquier duda ya sabéis cómo poneros en contacto con nosotros. Venga, cuidaos mucho y un fuerte abrazo. Hasta luego. Chao.